Les pongo esta frase porque uno de los primeros que se va a sorprender de Egipto, pues va a ser Herodoto, ¿no? Tenemos a muchos grandes de la antigüedad que viajaron, que estuvieron en Egipto, pero bueno, de manera particular, Herodoto en su libro de historia nos va a dejar unas referencias muy particulares sobre lo que él vio, lo que él escuchó, lo que él incluso comió en Egipto, ¿no? Las pirámides también eran más grandes de lo que las palabras pueden describir y cada una de ellas es igual a muchas obras de los helenos, por grandes que sean, pero el laberinto supera incluso a las pirámides. El lago, perdón, que se llama lago de Moiris, a lo largo del cual se construye este laberinto, causa una maravilla aún mayor. Y va un poco en relación a lo que hablábamos hace 15 días, de cómo Egipto siempre ha fascinado, siempre ha sido esta cultura que por su majestuosidad, por la belleza de sus construcciones, por todo lo que implica su historia, ha maravillado y Heródoto, pues bueno, no podemos no mencionar a Heródoto dentro de estos, pues, primeros o primeras referencias que tenemos de Egipto. Bueno, pasando un poco a lo que es la parte del predinástico se entiende a todo este periodo que es previo a lo que ya podemos entender como el Egipto de los faraones, el Egipto faraónico. Por lo tanto, vamos a encontrar algo muy interesante en este predinástico, que son todas las bases, tanto económicas como políticas, incluso religiosas, algunas artísticas, que se van a ir perfilando, completando y estructurando mejor en los distintos imperios. Pero toda la parte del predinástico nos ayuda a entender cómo se fueron desarrollando las distintas provincias a lo largo del río Nilo, cómo fueron realmente desarrollando estas concepciones de sistemas de agricultura, obviamente totalmente entendido lo que era la crecida del río Nilo y hasta dónde lograba marcar incluir el limo en la fertilización de la tierra. Es decir, estos grupos del predinástico fueron sentando estas bases que vamos a estudiar a mucha más profundidad en cada uno de los primeros. Entonces, durante este predinástico, ahorita les pongo una línea del tiempo, pero a grandes rasgos podemos decir que estos grupos se fueron ubicando a orilla del río Nilo, a todo lo largo del río Nilo, y cada una de estos grupos se conocían como nomos. El nomo era un territorio que estaba demarcado o delimitado por costumbres muy particulares en su forma de gobierno y en su forma de organización social, que realmente era lo único que hacía que estos distintos nomos fueran diferentes. Cada nomo tenía su estructura económico-cultural, pero empezaban a perfilarse algunos aspectos de vida religiosa, de cosmogonía, de arte, muy particulares que las vamos a seguir viendo. Obviamente todos estos nomos se fueron repartiendo su propio territorio, todo el territorio de Egipto. Cada uno de estos nomos tenía un gobernante y ese gobernante eran los famosos nomarcas. Los nomarcas son, aquí se los pongo al final, los nomarcas son el que abre los canales. ¿A qué se refiere en Egipto a esto de el que abre los canales? El que abre vías de comunicación, pero sobre todo el que estructura o el que logra controlar la crecida del río Nilo, el que tiene esta visión en términos de agricultura, de economía, de lograr que el Nilo fertilice la tierra, de llevar un registro de esta fertilización de manera anual y obviamente también aquel que prevé que haya suficiente alimento para todos los que habitan en su nomo. Entonces, un nomo es una provincia y el nomarca es el que gobierna esta provincia. Durante el periodo predinástico hubo muchos nomos y por lo tanto muchos nomarcas.
Unos más famosos que otros, de algunos sí tenemos registro, de otros no hay registro, pero todavía pensemos para este periodo predinástico que Egipto no estaba unificado, que es lo que hace la gran diferencia para el periodo predinástico. En Egipto había todo, se controlaba por el río Nilo, desde la parte alta, por donde va el río Nilo, hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo, que es el Bajo Nilo, pero no había alguien que dominara todo el territorio del río Nilo. Pero sí había distintos nomos, distintas provincias que se habían apropiado de un sector de este río Nilo y habían aprendido a cómo controlar la agricultura, cómo aprovechar la tierra y tenían sus creencias religiosas, sus aspectos económicos políticos. De tal manera que cuando vemos esta gran división, tenemos esto. Por un lado tenemos lo que es la parte del Bajo Egipto, que sería toda esta desembocadura hacia el mar Mediterráneo. Vean, aquí tenemos desde el número 1 hasta el número 20, que son el número de nomos, el número de provincias y por lo tanto el número de nomarcas que controlaban el río Nilo, que controlaban esta tierra. Ahora, imagínense esta época del predinástico entre, les voy a poner un ejemplo un poco, no sé, como bueno, inventado ahorita, imagínense el nomarca del Nomo 3. Vive aislado, está aquí, se lo estoy marcando con él. Vive aislado, está en una región del delta que es muy fértil, pero no tiene un afluente del río Nilo de manera directa. Ahora, si nos vamos al nomo número 7, que lo estoy marcando aquí, ese tiene dos afluentes del río Nilo, uno por cada lado, por así decirlo, y además tiene la desembocadura del río Nilo. ¿Qué pasaba? Que entre los nomarcas había intenciones de dominar los nomos vecinos. Yo que vivo en el nomo 3, igual y quiero las condiciones que él tiene el nomo 2 o el nomo 1, porque está cerca del río Nilo, porque me va a permitir, si yo controlo al Nomo 2 y al Nomo 3, al Nomo 1, me va a permitir extender mi territorio, me va a permitir tener mayor población y mayor población que me ayude en las construcciones arquitectónicas, en la agricultura, en el almacén. Voy a tener mayor estructura para poder crecer, expandirme, pero al mismo tiempo voy a empezar a controlar la fuente principal de economía de Egipto, que es el río Nilo. Entonces, imagínense esto en el Bajo Egipto, pero también imagínenselo en el Alto Egipto. Aquí se los pongo. Los nomos del Alto Egipto, mucho más separados, uno de un lado de la orilla, el otro del otro lado de la orilla, pero tenían un control mucho más como minucioso, no estaban tan cercanos el uno del otro, aunque por los números pareciera que sí, pero había un poquito más de espacio entre un gnomo y otro. Y sobre todo que los vamos a encontrar de los dos lados de la orilla del río Nilo, a diferencia de lo que tenemos en el Bajo Egipto. Bueno, cada uno de estos gnomos aprendió a cómo controlar la tierra. Para este momento, aunque ya vamos a encontrar algunas estructuras en términos de cosmogonía particulares, algo que todavía no queda claro es cómo van a entender ellos un poco más adelante todo este tema de la vida y la muerte, por donde sale el sol, la vida, y por donde cae el sol, la muerte, siguiendo este ciclo de vida del sol en un ciclo, paga la redundancia, es que Egipto va, a final de cuentas, lograr entender todo su aspecto de vida en esta tierra y de vida más allá. Si se fijan estos gnomos, los que tenemos en el Alto Egipto, los encontramos tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Quiere decir que estas concepciones de vida y muerte del sol
todavía no quedaban del todo claras o del todo estructuradas, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que nos vamos a encontrar en este periodo predinástico, distintas provincias, distintos aspectos culturales, una misma intención en el ámbito religioso o cosmogónico y aspectos que ya vamos a empezar a definir, como por ejemplo la escritura. Se han encontrado en algunos de estos periodos, sobre todo en los más tardíos que ahorita los vamos a ver, algunos rasgos de escritura muy particulares que obviamente pues son ese inicio de los famosos jeroglíficos, ¿no? Bueno, entonces me sigo avanzando. Vean cómo vamos a encontrar incluso los gnomos del Bajo Egipto tenían su propia distinción en términos de, como su corona, por así decirlo, qué hacía la diferencia entre los gnomos del Bajo y los gnomos del Alto Egipto. Tenemos la representación de vegetación o de aspectos de plantas fitomorfas, los más característicos, la flor de loto y la flor de papiro. Vean cómo desde ahí empezamos a encontrar los aspectos más distintivos y cómo entre ellos se diferenciaban. Nosotros somos de el Bajo Egipto, nosotros somos del Alto Egipto y por lo tanto algo que nos va a caracterizar es que tenemos nuestro distintivo en la flor de loto y en la flor de papiro, ¿sí? Obviamente, cuando había algún conflicto, me regreso a la imagen anterior, cuando había algún conflicto provocado por los gnomos del Alto Egipto, por los nomarcas del Alto Egipto, que querían apoderarse de los gnomos del Bajo Egipto, todos los nomarcas del Bajo Egipto se unían como si fueran un mismo pueblo. Y todos los nomarcas del Bajo Egipto se hacían un solo pueblo en defensa de el ejército que venía por parte de los nomarcas de el Alto Egipto, ¿sí? Y eso ya nos va a dar algunas pistas para entender lo que más adelante va a ser esta famosísima unidad que vamos a encontrar en Egipto a partir de las primeras dinastías. Lo mismo sucedía con los gnomos del Alto Egipto, se unían en uno solo cuando los nomarcas del Bajo Egipto intentaban incursionar para lograr dominar todo el río Nilo. Piensen que aquel que llegara a dominar todo el río Nilo iba a tener el control absoluto de todo Egipto. Claro, esa era la intención. Primero unir los distintos nomarcas de mi territorio, ya sea del Bajo o del Alto, y a final de cuentas lograr gobernar y unificar todo el territorio del Nilo bajo mi propio esquema de gobierno, ¿no? Entonces, aquí les pongo algunas, no se han encontrado muchas estatuillas de los famosos nomarcas. Lo que más se ha encontrado es en algunos relieves, en algunas tumbas, en algunas placas placas, y por placas me refiero a placas chiquitas, ahorita les pongo algunas, de hueso o de piedra, en donde está el nombre del famoso nomarca, ¿sí? Entonces han encontrado algunas de estas evidencias en algunas excavaciones, ¿no? Herodoto ya decía, pues sucede que todo Egipto está dividido en nomos. Cuando Herodoto conoce Egipto, obviamente ya estamos hablando de el final del Gran Egipto, cuando los helenos han dominado, cuando ya estamos hablando de los Ptolomeos, la época helene de Egipto, que también la vamos a ver, cómo Herodoto sabía que desde un inicio, perdón, pero cayó un rayo espeluznante. ¿Cómo sabía Herodoto de estos famosos gnomos? Bueno, porque aunque los faraones en Egipto lograron unificar todo el territorio, se siguieron basando en un sistema administrativo con los gnomos. Quiere decir que los faraones aprovecharon que había gobernantes en distintas regiones, en puntos estratégicos, para que cuando Egipto fue gobernado por un solo faraón, se apoyaran en el control, en el gobierno y en la administración,
por parte de los gnomos. Por eso Heródoto sabía que en todo Egipto había un faraón, quiere decir, el poder estaba centralizado en el faraón, pero el faraón se apoyaba de los distintos gnomos. ¿De cuáles? De los que le eran fieles, de los que eran incluso de su región donde él había nacido, y de ahí empezaron a ejercer su poder, su soberanía, obviamente, y también pues toda la parte económica, administrativa que fueron teniendo en los distintos imperios que tuvo Egipto, ¿no? Entonces, bueno, en el reino antiguo, 38 gnomos que fueron aumentando en distintas épocas. Para el Alto Egipto, 22 y para el Bajo Egipto, 20, que fueron los que vimos en el mapa. Esta distribución en el mapa que les puse son los famosos gnomos que había en todo el territorio de Egipto. Y aquí les pongo algunos de estos fragmentos que se han encontrado, que se han logrado rescatar sobre todo de excavaciones en necrópolis. Tomen en cuenta que toda la información que nosotros vamos a ver en las clases, casi todo lo que van a leer de los libros y las investigaciones que hagan, toda la información proviene en su gran mayoría de las necrópolis, de las tumbas. En Egipto, la información de vida cotidiana, sus ritos, su economía, sus aspectos artísticos, prácticamente todo proviene como evidencia y como fuente de información de las tumbas, porque las casas, las unidades habitacionales, los barrios, no han sobrevivido con el paso del tiempo. Ahora sí escuchan esos ruidos, ¿verdad? Aunque tengamos el micrófono, sí escuchan esos truenos espantosos. Bueno, una disculpa, pero está cayendo aquí. Ahora sí que se nos va la vida con estos truenos. Eh, las casas han sobrevivido, pero pocas. Los barrios se han descubierto varios, pero en muy malas condiciones y con muy poca información. Hace poco, y les voy a compartir la noticia, se la subo al Clarnum, hace cuando mucho 2 meses, Zahi Hawass anunció el descubrimiento de lo que él ha llamado la Pompeya de Egipto. Y la Pompeya de Egipto porque es una ciudad en bastante buen estado de conservación para ser Egipto, porque es puro barro, es pura arena y obviamente con el paso del tiempo, entre el viento, entre las lluvias, que pocas, pero cuando llueve, llueve tremendo, han ido erosionando todas las construcciones. Entonces, ¿por qué perduraron las tumbas? Porque están construidas de piedra. Y las casas eran de barro. Y entonces ahí tenemos una gran diferencia en la arquitectura egipcia, que obviamente a nuestros días la mayor fuente de información del Egipto faraónico está en las tumbas. Afortunadamente, las tumbas eran un reflejo de la vida de hoy y eso nos permite entender su vida cotidiana hoy, pensando en su vida futura o en la vida después de esta vida, ¿no? Pero entonces, estos ejemplos que les traigo aquí como imágenes se han encontrado justo en las tumbas de los distintos nomarcas. Y vamos encontrando algunos elementos que ya van perfilando la escritura, ¿no? Si se fijan aquí arriba tenemos un halcón, el mismo que vamos a encontrar acá. Por lo tanto, ya tendríamos las primeras representaciones del dios Horus, que todavía no encontramos muy claro quién era el dios Horus, eso sí, pero en la escritura posterior ya vamos a ver que Horus es una divinidad importantísima y todos los gobernantes en Egipto, su nombre tenía que ver con el dios Horus, el dios halcón, ¿no? Este hijo de Isis y de Osiris en la mitología es el que va a dejar muy claro el nombre del gobierno, el nombre de el que es, en el que recae todo el peso de la ley, por así decirlo, ¿no? Y si se fijan, también encontramos
algunos intentos de aquí representar un león, representar también una figura humana. Aquí ya vemos lo que vamos a entender más adelante como cartucho. Quiere decir que aquí está el nombre de el nomarca, todavía no faraón, pero sí nomarca. Y entonces empezamos a ver algunos elementos distintivos que van perfilando la escritura jeroglífica más adelante. Aquí les pongo algunos nombres de nomarcas importantes, ¿no? El nomarca Sabú, durante la primera dinastía bajo el faraón Adjibí. Fíjense cómo estos nomarcas que les pongo aquí son los que le ayudaron al faraón a gobernar, pero son los nombres de los nomarcas que han logrado más o menos ir pasando a la historia, ¿no? Los nomarcas del periodo predinástico, de ellos muy poca información se tiene, muy poca información se tiene, ¿no? Entonces, bueno, algunos ejemplos de estos nomarcas. Aquí, por ejemplo, tenemos a Humhotep II, nomarca de la 12ª dinastía. Y vean cómo esta estructura política, esto es lo que me interesa que les quede muy claro, al menos de estos nombres, que la forma política, económica que existía en el predinástico, cada uno de los faraones del imperio antiguo, del imperio medio y del imperio nuevo la utilizaron para su propio desarrollo, su propia ejecución de sus normas, de su forma de estructurarse en términos de sus políticas, pero siempre tomando en cuenta lo que había funcionado en términos de la distribución del gobierno en Egipto, ¿no? Lo más importante del periodo predinástico es que cada uno de estos nomarcas tenía que entender cómo era el crecimiento del río Nilo y obviamente lograr estructurar en términos de ingeniería o en términos hidráulicos una muy buena irrigación del agua del río Nilo para que toda la tierra o hasta donde se pudiera de tierra fuera fertilizada por el río Nilo. Eso iba a permitir una economía firme, iba a permitir que en su nomo hubiera alimento, hubiera trabajo, hubiera salud, casa para todos los que habitaban en sus gnomos. Y obviamente tenían también que ir entendiendo cómo anualmente el río Nilo iba creciendo o podía ir decreciendo dependiendo si era un muy buen año de cosecha o no. Eh, todo lo que se ha logrado entender del periodo predinástico sentó las bases para el desarrollo posterior de Egipto. Aquí les pongo una línea del tiempo de lo que se entiende como estos famosos principios o etapas del periodo predinástico. Lo más antiguo que se ha encontrado en Egipto en términos ya de centros eh, urbanos, y lo pongo entre comillas porque acuérdense que cada nomo es su propia estructura urbana, ¿no? No es un desarrollo urbanístico a lo largo de todo el río Nilo que le corresponda a un solo gobierno. Cada nomo tiene su propio desarrollo urbanístico en estas provincias, ¿no? Entonces tenemos la baderiense, que es lo más antiguo, y sobre todo, bueno, lo que encontramos aquí son los ajuares funerarios, que obviamente nada tienen que ver con los ajuares funerarios de las distintas dinastías, pero ya encontramos el cuerpo de la persona que falleció, el individuo, con algunas vasijas de cerámica enterradas asociadas a este personaje, vasijas con una técnica de decoración todavía un poco como rudimentaria, por así decirlo, pero ya con ciertos elementos característicos de lo que es el desarrollo de Egipto. Luego tenemos el periodo Nagada I. Ustedes ya leyeron sobre estas etapas, o si no leyeron, lo van a leer en estos días, porque viene justo en uno de los aportes que hay en la plataforma de Classroom y vienen como muy detalladas las características de estos periodos. Luego tenemos el Nagada I,
que hay dos elementos arqueológicos principales para poderlo identificar: las tumbas, pequeñas, pero las tumbas, y sobre todo algunos elementos arquitectónicos de los cimientos de las casas, que van a ayudar a entender un poco cómo fue este desarrollo arquitectónico doméstico del famoso periodo de Nagada I. Luego tenemos un intermedio que es Madibuto, en donde las casas no van a ser sobre el terreno, sino que van a ser subterráneas. Entonces es el primer desarrollo urbano que se hizo bajo la arena del desierto. Y estos desarrollos de las unidades habitacionales a profundidad o enterrados son el antecedente de las necrópolis del Valle de los Reyes, que conocemos como los hipogeos, los famosos entierros o las tumbas que son excavadas a profundidad. Y entonces vamos a empezar a ver este tipo de unidades habitacionales. Piensen que la unidad habitacional en Egipto no solo es donde hoy vivo, la unidad habitacional también es donde voy a morar para la otra vida. Por eso no es descabellado las propuestas en términos teóricos de estas unidades habitacionales de Nagada, digo, de Madibuto, eh, hayan sido, en términos arquitectónicos y en términos de cosmogonía, el antecedente del Valle de los Reyes, de las tumbas del Valle de los Reyes. Luego tenemos el Nagada II, que obviamente aquí ya vamos a encontrar una diferenciación muy marcada en todo lo que tiene que ver con las tumbas, pero aquí sí ya con una estratificación social. No es lo mismo encontrar la tumba de un administrador o de un nomarca a encontrar la tumba de un campesino, un agricultor, un ganadero. Vamos a empezar a ver en términos de la arquitectura y sobre todo la asociación de ofrendas a la persona que falleció distinta. Y eso va a hablar ya de una diferenciación social marcada a partir de cada una de estas etapas que son parte del periodo predinástico. Y luego tenemos ya el Nagada III, que le da paso a las primeras dinastías. Es la última etapa o el último momento que va a tener lo protodinástico para empezar a perfilar lo que ya entendemos como las primeras dinastías. Y obviamente aquí ya vamos a encontrar aspectos mucho más definidos de la escritura. Y aquí sí ya vemos lo que representa ser la casa de, lo que sería el nombre de un faraón, la casa grande, la casa de, y obviamente el nombre de Horus siempre muy presente. Ya sé que lo van a ver aquí muy pequeñito, ahorita en las imágenes que les pongo lo van a ver mejor, pero aquí lo estoy marcando con la flecha, estoy señalándoles el Horus, la casa de Horus, la casa del halcón, ¿sí? Aquí les pongo una cronología Doctora para que Marcela, la... Sí, ¿me escucha? Disculpe, nosotros, nuestra clase dura hasta las 9:25 porque a las 9:30 tenemos otra clase. ¿Le ¿y qué hora parece es si para termina? ustedes? Son 10 para las 9. Ok, Seguimos de largo hasta las 10:20, dejamos 5 minutos para la pregunta al final. no, hacemos una pausa aquí porque después ya vamos a hablar de las primeras dinastías con Armer. Entonces Ok. tengo dividida la sesión justo en dos Ah, perfecto. para poder hacer la diferencia. Entonces, nada más, rapidísimo, les dejo esta cronología que obviamente se las voy a dejar con la presentación, algunas imágenes para que vean los entierros que se fueron encontrando. Aquí ya hablamos de una Gada 3 con una distinción en cuanto a los objetos funerarios, y aquí les pongo un ejemplo de estas casas que son muy particulares del Madibuto, que son casas subterráneas. Y de aquí nos vamos ya a lo que sería otros ejemplos para que las dos vean con calma. Y aquí así hacemos la pausa, preguntas y seguimos con la segunda parte. ¿De acuerdo?